Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener a dos buenos amigos a hablar de un tema de momento importante, no por lo que pasó ni por lo que acaba de suceder, sino que por la visión de futuro del sector energético de este país, que es uno de los talones de Aquiles que está afectando no solo la inversión extranjera, sino que la inversión nacional. Así que le quiero dar la bienvenida a mis buenos amigos Julio Valdivieso, expresidente de la GEO, y a Francisco Bertrán Galindo, él es asesor de Enel. Si alguien conoce de este caso, son ellos dos. Bienvenidos. Gran gusto, Alfredo, es un gran placer estar aquí y con Julio, que es mi gran amigo. A mí me gustaría que empezáramos analizando, no para juzgar, sino que para aprender los orígenes de este contrato, Julio. Bueno, primero buenos días, gracias Alfredo Chico por compartir algunas de nuestras experiencias, y como tú muy bien lo pones en perspectiva, el país tiene que hacer una reflexión de cómo se dio, qué pasó, para no cometer errores en el futuro. Esto tiene sus orígenes allá por la época de 1998, con todo el proceso de modernización que se le metió, que por cierto lideraste muy buena parte de eso. Lamentablemente no terminaste la gestión. No, y que, perdón que te interrumpa, en parte, mejor dicho, en gran parte, yo renuncio por el rumbo que llevaba la modernización del sector eléctrico. Correcto, yo me acuerdo perfectamente de tu accionar. Y se reforma lo que es la Ley General de Electricidad. Acordate que antes la CEL generaba, distribuía, transmitía y comercializaba, estaba integrada. Y subsidiaba. Y subsidiaba, y aún sigue subsidiando hasta este momento. Pero en 1998 se da esa reforma y ordenan a la CEL constituir varias sociedades, incluyendo la parte de la geotermia. Empieza esta situación y ahí por el 2001, 2002, se saca una licitación para la búsqueda de un socio estratégico. Y quiero remarcar mucho en el concepto para que no se pierda, porque la visión que se tenía, me imagino yo en ese momento, yo la logré interpretar, era que tenía que darle un valor agregado a esa incorporación. No era un socio capitalista lo que se buscaba, sino un socio estratégico que le viniera a dar a una empresa en marcha toda esa tecnología, todo el know-how que tenía. Así es, se saca un proceso de licitación, se adjudica a un socio, después le transfiere y es como llega en él, y empieza toda una serie, dijéramos, de aportaciones. Ahí se firma un acuerdo de accionistas, ¿verdad?, donde se estipularan las relaciones, los abogados le llamamos pactos parasociales, y dentro de eso se establecía la forma de cómo iba a ser la relación entre los accionistas y la... A raíz de eso, en un momento determinado, le tocaba a Enel hacer, así lo estipulaba el contrato, capitalizarla. Y había una visión contraria, no porque se estuviera en contra de ellos, sino que a juicio, y me tocó estar a mí en eso, teníamos visiones diferentes. Es decir, uno interpretaba un artículo específico de el artículo 6, y otros lo interpretaban de otra manera. Entonces lo que se visualizaba, bueno, si tú tenés una interpretación así, y el otro otra interpretación, pues busquemos un tercero que pueda dirimir quién de los dos está teniendo, dijéramos, la razón. Y quiero terminar en esta primera parte, que nosotros fuimos a los arbitrajes no a discutir la validez o no de ese acuerdo de accionistas, como erróneamente se pensó en muchas ocasiones. Fuimos a discutir cómo se interpretaba una cláusula de ese acuerdo entre accionistas que al final derivó en los arbitrajes que todos estamos conocidos. Creo que la experiencia, y paralelamente a esto, para terminar el tema de introducción, la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional la concesión de la GEO por no haberse hecho a través de la Asamblea Legislativa, y expulsa entonces del ordenamiento jurídico, y ahora toda concesión
en el caso de la GEO, deberá esperarse a que la Asamblea Legislativa la confirme, la modifique o la revoque. ¿Qué mensaje debemos de ver? Creemos que en el futuro, si va a haber un socio en la GEO, que sea un socio estratégico, no un socio capitalista, que le dé un valor agregado y que transparente la forma de incorporarse y que medie una autorización de la Asamblea Legislativa. Francisco. Bueno, yo creo que Julio ha resumido bastante bien y todo eso es exacto, es decir, se fue al arbitraje por una diferencia en la interpretación de una única cláusula. El tema acá es que una vez terminado el arbitraje, el problema se plantea y se volvió tan confuso todo porque entraron a dar opiniones un montón de personas que no estaban con el conocimiento o no querían conocer como debían conocer. Y entonces sucedieron cosas como la que menciona Julio, que se dijo que se fue al arbitraje para discutir la validez del pacto. Eso nunca fue así. De hecho, los socios siguieron funcionando dentro de la Junta Directiva, obviamente con el conflicto puesto porque no se había resuelto el cumplimiento del laudo. Ahora, la parte CEL-IME hizo uso de todas las instancias jurídicas que le tocaban en el arbitraje, lo cual es un derecho legítimo, ¿verdad? De que las partes vayan y pidan nulidad, pidan casación, que ganen o pierden, o sea, llega un punto en que se pierde. El problema de cuando los juicios se vuelven largos es que se paralizan los procesos de inversión en el caso de la GEO, y esta es una empresa que requiere de grandes cantidades, de ahí que Julio reitere el punto del socio estratégico, porque no solo es estratégico, pero además tiene que tener capacidad financiera, porque el Estado llega a un punto en que ya no puede ir en el par y paso financiero. El Estado tiene otras necesidades, Hacienda entra y le quita los dividendos, en fin, todas esas cosas pasan, ya las hemos vivido. Y entonces lo que se necesita es tener a alguien que conozca la tecnología, que pueda, pero además que pueda captar fondos y traer fondos nuevos. La geotermia es un área de alta tecnología, de costos de inversión a riesgo muy altos, es decir, ir a hacer una exploración en un pozo puede costar 4 o 5 millones y puede ser que no se haya nada, o que si hay un vapor demasiado pequeño y que entonces eso se tira ahí para ver si se recupera con el siguiente pozo. Entonces todas esas cosas pasan. Desafortunadamente se contaminó por todo un punto, creo yo. Aquí se mezclaron otras cosas, el tema del presidente Funes con su campaña anti Paco Flores y todo lo que significaba Paco Flores, se fue de pasadita esto en eso. Entonces hubo bastante contaminación dentro de la discusión y pues Julio, que lo vivió, que estaba, porque él era el presidente de la GEO y era, digamos, entre cierta forma decirlo, designado por los dos socios, porque él fue designado por los dos socios. Entonces respondía a los dos socios y tenía que hacer lo que los socios decían. En fin, ese tipo de cosas pueden explicar bastante, pero yo creo que una vez hecho que eso pasa, yo creo que hay que comprender varias cuestiones. Uno, hay momentos cuando uno busca socio estratégico y uno es gobierno, tiene que comprender que para el socio estratégico, que va a hacer inversión de varias decenas de millones de dólares a muy largo plazo, es obvio que ese socio quiere un nivel de control que lo proteja de los cambios políticos en los funcionarios públicos. Porque tú puedes estar negociando con un gobierno muy limpio, con funcionarios muy limpios, tú te llevas bien, pero nada te garantiza que en 5 años hay un nuevo gobierno, te ponga gente que no sabe nada, que llega con otras intenciones, que lo que quiere es sacar jugo de las cajas chicas de las empresas, y eso... Como ha sucedido. Como suele suceder, es decir, es que en los procesos de largo plazo tú ves gobiernos de gran nivel, le sigue un gobierno de bajo nivel, otro más encantador de sacar cositas de las cajas, etc. Entonces, yo me pongo a pensar, si yo fuera millonario y me invitan de Haití a ser socio de la geotermia de Haití, asumamos que hay geotermia en Haití, o de la hidroeléctrica no sé cuál, y me dicen, mira Francisco, tráete tus 100 millones que tenés y me los vas a dejar y vas a ser socio minoritario y no tenés derecho
Gracias, evaluar pero no las gracias. decisiones de Haití. Pues les digo, no, gracias. Es decir, imagínate, voy a Haití y con aquellos relajos que tienen ellos, pues es obvio que eso va a ser difícil. Entonces hay que entender que cuando se busca un socio estratégico que va a invertir muchos millones y el know-how, es obvio que te va a plantear como condición natural el control. Entonces, lo que tú tienes que estar definido desde que haces eso, es decir, ¿le vas a dar el control o no? Porque entonces se lo pones claro y le dices, no te voy a dar el control. Bueno, entonces ya él decidirá si entra o si no entra. Entonces, pero lo que no puede pasar es lo que pasó. Es decir, haces un contrato, bien o mal, yo creo que todos podemos regresar y decir, yo lo hubiera hecho así, lo hubiera hecho así, perfecto. Pero el punto es que se firma un contrato, y una vez el mecanismo del contrato para resolver los conflictos se resuelve, la parte perdedora dice no lo cumplo. Eso tiene un problema porque cuando uno dice yo no cumplo un contrato, el mensaje que dice la ley entre las partes, a mí no me importa. Y claro, para todos los otros inversionistas que ven que esa es una posibilidad que les puede pasar, entonces se detienen las inversiones o empiezan a pedir condiciones excesivas o lo más grave, los inversionistas que van a entrar No vienen. no, y los que van a entrar son personas que vienen porque su interés está en otras formas más ocultas de negocio que andan buscando. Entonces yo creo que es un tema delicado que creo que hay que reflexionar para que no se repita en futuro y que lo hagamos mejor la próxima vez. Tal vez Fíjate, nada más, sí. sí, nada más aclararle a Chico ahí en su introducción, uno de los defectos, y yo comparto totalmente, que lo que le tenemos que ofrecer al inversionista son reglas del juego claras, ¿verdad? Este contrato, en mi criterio, tenía dos problemas, que ojalá no se vuelva a repetir. Uno es que no se reguló hasta qué porcentaje del socio estratégico debería de darse. En teoría la participación pudo haberse diluido del Estado porque no tenía límite, ¿verdad? Así lo plasmaron. Creo que fue uno de los errores que debió haberse planteado para decirle al socio estratégico, hombre, hasta aquí llegamos. La segunda, que siempre se malinterpretó, si es que no se firmó con Guillermo Solván, con el ingeniero, se firmó con el Estado de El Salvador. Entonces la visión que debería de tenerse es, bueno, el Estado de El Salvador tiene que honrar. Cuando aquí dijeron, miren, hay que cumplirlo. Chico y yo somos abogados y sabemos que es obligación de los abogados agotar los recursos hasta donde sea posible. Una vez los recursos se agoten, pues ni modo, vienen los cumplimientos, que yo creo que era la etapa, y quizás fue hábil, y hay de reconocerlo, Alfredo, creo que el momento se dio, ambos tenían recursos planteados, ¿verdad? Un CIADI por un lado, un laudo que no se cumplía, creo que el momento era, y hay que felicitarlo, honestamente, es decir, fue el único, porque pasaron 2 gobiernos en que no se resolvía el problema, este gobierno, y particularmente el presidente de la CEL, que es el que ha liderado esto, ¿verdad?, llegó a feliz término, y eso es de reconocerlo. Fíjate que, mi posición personal, yo ni quiero acusar a nadie, ni quiero defender a nadie. Lo que a mí me gustaría analizar es el concepto de la negociación. Y para mí hubieron varios errores crasos en esto. Pero vamos a ver, es que aquí es un tema como decía uno de mis maestros en el manejo de la cosa pública, Luis Andreu, decía, es que cuando uno voltea a ver atrás, uno tiene visión 30-30. Claro. Y claro. tú y yo y con Julio nos podemos discutir y decir esta cláusula debió ser así. Es correcto. Sí, pero Espérame, yo creo que se pueden sacar grandes enseñanzas de qué no hacer cuando se negocia un contrato de esto. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Mi punto va más allá. Es que una vez lo has firmado. no, correcto. Una vez lo has Así firmado. es. Ese es tu contrato. Así ese es es tu ley. Vale. Entonces, veamos las partes que yo coincido con Julio. Una de las cosas que se debió arreglar, por ejemplo, si va a haber un límite, a partir de qué momento entraban las inversiones de par y paso, qué quería decir eso de inversiones de fondos propios, eran fondos de las reservas de depreciación, tenían que ver con utilidades futuras de los socios. Hubieron que aclarar varias cosas que se pudo haber hecho. Yo sí creo que ahí, por ejemplo, y lo otro, que me imagino que tú vas a ir por ese lado, es decir, aceptarse inversión
por inversiones de mantenimiento o de a riesgo, o aceptas inversión Claro. a canje por acciones solo por resultados en cuanto a energía, vapor y lo que sea. Entonces, todas esas cosas son legítimas. Yo creo que son puntos claros y que para el futuro los que les toque negociar, si es que alguna vez deciden hacerlo de nuevo, deben ir por ahí. No, y es que fíjate que, mira, cuando no estableces conceptualmente claro un proceso, es donde te enredas en los detalles. Y como muy bien dice ese gran dicho, que en los detalles está el demonio. Entonces, en ese sentido, yo creo que este negocio, y yo lo dije desde un principio, este negocio se debió haber hecho en competencia. Pero eso hubo. No, en competencia hacer Aguachapán por un lado Ah, y Berlín por el otro, ok, sí, ok. para que exista una referencia. Segundo, en transparencia. Yo tengo entendido de que 2 de los 3 oferentes se retiraron e hicieron el mate solo para llevar a cabo la licitación. Eso creo yo que debieron haber comenzado de nuevo el proceso. Tercero, debieron haber vendido los activos, nunca el recurso natural. Y entonces te quitas el problema de Nunca la se inversión. vendió el recurso natural, Alfredo. Nunca. Bueno, pero estaba incluido en la... Era uno, dijéramos... Ese de es los- un error jurídico. Sí, No, era eso uno de nunca los pasó. incentivos perversos que tenía la licitación. Producir un megavatio con búnker te cuesta X cantidad de dinero. Igual en el caso de la hidro, el costo de reposición del agua. Producir un megavatio en la geo, cero. Me refiero al costo, porque no hay costo costo por el uso, marginal. el costo marginal, no hay uso de A eso me refiero yo, que se debió haber vendido los activos y haber cobrado por la explotación del vapor. Correcto. O sea, y ahí te quitas las mayorías, te quitas el mantenimiento. Era una forma de garantizar Mire, de- señor, usted invierta lo que quiera, haga lo que quiera, pero me pague el uso Totalmente. del recurso Pero natural. fíjate que eso inclusive puede ser por la lógica tuya. Yo cobro, así como se aforan los pozos de agua, aforo los pozos de vapor. Eso está perfecto. Esa es una manera de concesionar, digamos. Transparente. La otra manera es que le pones un impuesto. Y como Estado siempre puedes poner un impuesto, porque el recurso es siempre del Estado. Nunca el recurso pasa a ser de los privados. El beneficio se privatiza, como es el tema de, digamos que un poco distintos son las minas, porque ahí sí sacan los minerales y se los llevan. extractivo. Pero en el vapor no, el vapor es simplemente un vapor que sale, si tú no haces nada con el vapor, ahí se pierde. Entonces, pero eso no quiere decir que el Estado no pueda tener ventaja económica de un recurso que se convierte en un transable. Entonces, pero esa es una decisión de política del Estado, que eso lo tiene con la GEO, con los italianos, sin los italianos, solo. Siempre el Estado le puede pedir que pague impuestos. Es más, la CEL debe pagar impuestos, No, y paga impuestos no, y paga pero, doble. pero no por el uso del agua. ¿Sabes el problema que yo veo con los impuestos? Que es un desincentivo para la inversión. Si tú a medio camino venís y le clavas impuesto a una explotación, estás enviando el mensaje equivocado. Pero en es cambio, lo que si desde un principio Sí. le decís, mire, usted va a pagar esto por la extracción o por el uso del vapor, es una cuestión transparente y permanente. Eso no hay y ningún es un problema. y tiene un incentivo adicional. El que venga a explotar el vapor no va a estar interesado en acabárselo. Por un Porque lado. ese es un peligro que Por corre. un lado, y por otro, lo vuelve a ser más eficiente. Correcto. Porque, ¿qué pasa? Si vos tenés máquinas ineficientes, como el recurso no es lo que te da, al final terminás gastando. Entonces, yo creo que lo que debemos es de retomar qué no deberíamos de hacer. Sí, en la ese es el próxima. espíritu de este programa. Ese yo creo que... Sí, pero yo creo que el mensaje más importante, lo que no hay que hacer es irrespetar un contrato. Ah, no, pero Eso para mí es la clave. ese es sine básica, qua ese es non, un principio ese es sine básico. qua Lo non. otro son técnicas de negociación de Y contratos. que Está bien,
Y que desafortunadamente el sector eléctrico está plagado de esos ejemplos. No, es que el problema es que el país lleva años entrando en una fase de irrespetar contratos. Pero espérame, yo sí creo, los contratos son acuerdos de voluntades, pero hay derechos, pero hay obligaciones para ambas partes. Es decir, el contrato no solo lo puedes tirar a uno solo. Yo creo de que hay derechos de uno y obligaciones de ambos, ¿verdad? Entonces, y yo quiero aclarar, si me permitís, Alfredo, nada más, porque había como una conceptualización de incumplir por incumplir. No, lo que había es ya interpretaciones diferentes en cuanto a la aplicación por no haber quedado claramente determinado unas cosas. Entonces tú interpretabas de una manera, el otro lo interpretaba de otro, pero si hubiera habido una claridad desde un principio, no hubiéramos llegado a ese punto. Eso es lo que yo digo. Y ese es exactamente mi punto. Debería de evitarse en el futuro la claridad en este tipo de contratos donde hay mucho dinero de por medio en las inversiones. Bueno, en el próximo segmento quiero que analicemos el arreglo. Con gusto. El arreglo creo yo que tiene mucho que ver con el de aquí para adelante. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. A ver, veamos ese arreglo y ahora voy a comenzar contigo, Francisco, porque tú sí fuiste parte directa de ese arreglo. ¿Cómo describes eso? Bueno, mira, esto empieza un poco antes del cambio de gobierno, ya definido que el candidato Sánchez era el presidente electo, manda las señales y empiezan pláticas todavía distantes en la época de la toma de posesión. Vinieron delegados a nivel de embajadores y se comenzaron a mandar señales de que ambas partes querían hablar. Ahí por julio empiezan las conversaciones, no le llamaría negociaciones porque eran conversaciones, pero eso fue avanzando. El presidente era claro que tenía un propósito de resolver esto. Se conversaron todas las opciones posibles, ahí las partes fueron lo suficientemente abiertas, por lo menos para conversar todas las opciones. Estamos hablando que iban desde cumplir el laudo tal cual, pasando por un cambio en las mayorías, definir los controles A, B, C, y luego pasando por meter terceros socios que ambos tuvieran minoría y que terceros socios controlaran eso, hasta la solución de que el gobierno comprara todo, que fue finalmente lo que el gobierno, después de analizar todas las opciones, porque quiero decirte que no fue una decisión del gobierno de primas a primera, no, esto es lo que quiero. Ellos analizaron, hicieron sus consultas internas, o sea, fue tratado con seriedad hasta donde yo entiendo. Llegaron a la conclusión que lo mejor era comprar. Ya a partir de ahí, el tema fue, bueno, ¿en qué valor? ¿Verdad? Obviamente, una parte quería pagar poco y otra quería un montón. Eso es típico de las negociaciones. Y legítimo. Y legítimo. Y al final llegaron a un acuerdo que me parece pragmático, es decir, fue una solución de esas que deberían haber más. Dijeron, bueno, ¿cuánto cuesta poner esta planta que se puso en Berlín? ¿Cuánto cuesta si se hace ahora? ¿Verdad? No cuánto costó hace 10 años, cuánto cuesta si se hace ahora. Para decir cuál es el valor de reposición de la inversión que nosotros hicimos. Valor presente. Entonces dijeron que era más o menos eso, 280, alrededor de los 280, porque coincidió que en él está poniendo una planta de 44 megawatts en Chile con unas características muy similares a esta. Entonces dijeron, bueno, esto ahora cuesta 280, entonces déme los 280 porque en él en eso sí dijo, mire, yo no quiero
irme por la vía especulativa, porque tenían toda la lógica de que el mismo gobierno, es decir, con el presidente Funes, se había venido intentando hacer un harakiri financiero. Había empezado a subir el valor de las acciones y entonces bastaba que en él dijera, págueme el valor que dijo el presidente Flores y ya Funes, y ya estaban en 450 millones. O págame lo que dice el fiscal con el valúo de la CEL y estaban ahí en 1000 y pico de millones. Pero en él dijo que esa no era una actitud seria, dada la seriedad del gobierno, ellos tampoco iban a ponerse a estar jugando. Entonces al final transaron en eso, ¿verdad? Que creo que es una solución que bueno, como socios ganaron, porque ganaron, hay que decirlo, la parte que les correspondía, y hoy que se retiran, pues venden por un valor de reposición lo que fue la base de las acciones que recibieron. Entonces eso deja tranquilo al gobierno, le hace transparente la fijación del valor y a los italianos los deja satisfechos que salen en buenas condiciones. Entonces, lo que falta, otra vez el tema de los detalles, de los demonios que se ponen por ahí, es que hay varias cosas que han quedado pendientes. Entonces, lo que nosotros podemos ver ahora es que eran dos conflictos. El conflicto entre socios, que ese claramente ya se resolvió, pero había un conflicto entre el inversionista con el Estado. Ese tiene que ver con los juicios penales, con los juicios contenciosos administrativos, con unas diligencias de la CIGET. Ahí vienen los finiquitos. Entonces es donde se ha quedado que el CIADI quede en suspenso para dar el espacio para que la institucionalidad del país resuelva todos esos casos. Si se resuelve a satisfacción de las partes, entonces en cuestión de 6 meses máximo se declarará terminado el CIADI. Si no se resolviera por alguna razón, entonces el CIADI se activa de nuevo y el reclamo contra El Salvador, ya no contra el accionista, sino por los daños causados al inversionista en el hostigamiento institucional, entonces tomaría nuevamente vigencia, cosa que creo que todos esperan que no pase. Están fechas que tienen que suceder hoy en enero. El fiscal tiene que presentar la ratificación de su demanda en el caso de los implicados, de los exfuncionarios, en el caso Selenel, como se le ha llamado. Está la parte de la sala de lo contencioso, que ahora tendrá que valorar si el recurso que puso el doctor Fermán y otro abogado van a continuar, hoy que ya se deshizo el contrato, que era la base del recurso. Tendrán que ver eso, y pues la CIGET tendrá que decidir si continúa con el análisis de la cancelación de la concesión a la GEO. Yo esperaría que transcurridos los meses necesarios, yo no daría más de 3 meses, tengamos eso resuelto y ya finiquitado CIADI. Entonces sí, ahí sí ya podemos hablar que el caso se termine, ¿verdad? Julio, tú muy bien lo describió Francisco, fuiste nombrado por ambos lados, o sea, y viendo hacia adelante, ¿cómo ves tú el esquema corporativo y el esquema administrativo de aquí adelante? Esperaría yo de que primero, antes de contestarte la pregunta, sí me deja un poco inquieto la última parte que habló Chico. Como abogado. Como abogado, porque no sé, entiendo perfectamente el arreglo comercial entre socios, ese está clarísimo, porque ahí no fue arreglo, ahí es una venta básicamente de acción de su participación social. Eso no es un arreglo. Fijaron el precio de una acción, ¿verdad? X cantidad y se compra. Ahí se acabó. Es decir, salen de la participación social. El problema es que hay dos laudos, perdón, un laudo y un proceso. El del laudo de la ICC que está pendiente, no sé si se van a... No, ahí se termina. Si se comprometieron, porque es que una venta no estaba sujeto, dijéramos, la venta es pura y simple de acciones, ¿verdad? ¿Cómo se va a terminar? Pero bueno, ese es producto, dijéramos, de una acción eminentemente comercial, pero está el otro que es el CIADI, que es el Estado contra el inversionista, ¿verdad? Sujeto a la decisión de terceros, como son, en este caso ya está judicializado el caso,
Que es Estado, ¿verdad? Que es Estado, sí, pero es decir, con un Otra órgano instancia claro. una instancia totalmente independiente. Claro, Es decir, por supuesto. no sé cómo va a resolverse esa parte, ¿verdad? Quizás la garantía que me da a mí particularmente es que en todo esto ha estado el fiscal general de la República como garante de, dijéramos, de todo el proceso de legalidad en esta situación. Esperemos dentro de estos 3 meses a ver qué efectos va a plantear. Yo creo que, y contestando específicamente tu pregunta, por lo que yo intuí de las declaraciones del presidente de la CEL es que el Estado no va o asume la responsabilidad total del manejo de la GEO como tal, corporativo. Por lo menos yo no lo veo en las declaraciones de que pretendan incluirse un socio, por lo menos no lo vi en eso. El Estado va a explotar, dijéramos, directamente el recurso, ¿verdad? Sin desmerecer, la GEO tiene excelentes profesionales, o por lo menos tenía, no sé si todavía continuarán, ¿verdad? Y ojalá de que se mantenga como un esquema corporativo, porque al final, si tú sumas la parte térmica que tiene inversiones energéticas, la parte geotérmica que tiene ahora el Estado y la CEL, constituyen básicamente, en mi criterio, más del 53% de la matriz energética del país. Entonces, eso implica que en realidad, si se maneja como un grupo corporativo, pueden en realidad tener, dijéramos, un control para que el impacto en los precios, que es al final donde debe de redundar todo esto, se lleve a cabo y se traduzca en beneficios a la población. Pero ahí ya estás hablando de reestructuración del sistema eléctrico. Yo y quisiera hacer algunas acotaciones al tema de Julio. Ya yo se volvió programa de abogados. Yo sí le oí al presidente. Yo sí le oí al presidente de CEL hablar de que lo que no quieren es repetir la experiencia del socio estratégico, pero que sí están anuentes a un socio financiero, capitalista. Y en la emisión de títulos que se hizo, que fueron comprados en 7 minutos, una tercera parte por cada uno de los fondos de pensiones, el resto fue comprado parte por INE en una reserva que tenía, parte por los bancos y las aseguradoras, en 7 minutos, fue una cuestión récord. Pero hay una cláusula de que en 6 meses el gobierno tiene capacidad de recomprar los bonos. ¿Cuál es la percepción que queda cuando uno lee ya con finura las cosas? La declaración del socio capitalista y la cláusula de 6 meses me lleva a que en 6 meses algo va a suceder y alguien va a venir a comprar acciones, va a canjear los bonos por acciones. Ojalá que no sean albas. No lo sé, yo lo único que quiero decir que en el tema del gobierno corporativo, yo sí creo que la transparencia y el control, ¿verdad?, si va a ser esa multicorporación CEL o como sea, es fundamental. Para mí, igual que los bancos, la CEL, la INE, la GEO, si van a seguir en esa lógica pública, tiene primero que publicitar su balance. Correcto. Certificados a niveles internacionales. Es más, las acciones de ellos deberían estar en bolsa, cotizadas permanentemente y seguidos por el mercado con todas las informaciones que deben ser. Yo pensaría que además es recomendable que tengan políticas de control corporativo como lo tienen los bancos, de tal manera de que haya una garantía que no es un único socio tomando decisiones arbitrarias, porque yo insisto, en tema de los gobiernos hay funcionarios maravillosos con una capacidad de gestión extraordinaria, pero El Salvador no tiene cultura como los franceses, que son burócratas durante 50 años. De profesión. Aquí no. Aquí cambia el gobierno y afuera todo el mundo. Bueno, estábamos hablando antes de que comenzara la cuestión. Julio sale de la GEO y al ratito van todos los gerentes para afuera. No puede ser. Entonces, eso es un asunto que creo que debemos ser cuidadosos porque no estamos hablando del sueldo del presidente de la GEO. Estamos hablando de un recurso de la energía del país. Pagamos una de las energías más caras. Eso nos afecta en los empleos, en la generación industrial, en la competitividad en la región centroamericana y fuera de la región centroamericana. Y aún más grave,
uno en su casa, yo no sé los ciudadanos, pero yo veo las facturas que me llegan. Nosotros solo somos 2 y nos llega una factura como que fuéramos un meeting de 25 gentes, por Dios. Y yo trato de poner calentadores de gas, quito esto, pongo lo otro. Igual me sigue saliendo. Pone techo solar. Sí, voy a tener techo solar, pero es decir, el punto es que el ciudadano está pagando mucho más de lo que debe pagar por la energía. Pero te me estás adelantando al otro segmento, Francisco. Es el problema de tener gente inteligente en el programa. Mira, yo creo que, Alfredo, sí hay que decirlo muy claro. Y yo no sé por qué no se ha dicho, yo creo que hay que transparentar, porque pareciera ser una percepción de que como la INE fue el hoyo negro y que no han podido, si es tan fácil como documentar los estados financieros, decirle, miren señores, la GEO mandaba los dividendos a la INE y la INE con esos dividendos lo que hacía es pasárselos a su acción. Eso hay que transparentarlo, ahí está, yo no sé por qué no se hace. Es decir, porque genera una morbosidad innecesaria. ¿Me explico? O sea, yo creo que la transparencia... Pero morbosidad hasta cierto punto justificada. Pues sí, pero porque no se dice. Exacto. No, si es que yo comprendo y comparto lo que tú estás diciendo. Ya es hora de transparentar el sector eléctrico. Sí, porque toda la gente cree que ahí se fueron 108 millones, se robaron y se aparecieron. Sí, es tan fácil cruzar. ¿Cuánto vino de la GEO en utilidad? ¿A dónde los ingresó, señor? Aquí. ¿Y de aquí a dónde los mandó usted? Fácil. Si es que yo no le veo mayor, dijéramos, problemática para eso. Esperaría, ¿verdad?, de que todo este tema en un momento se aclare. Y yo creo que en el otro segmento vamos a hablar de los precios, porque aquí hay verdades a medias, ¿verdad? Creo que también aquí hay un sector que se ha dejado, y es que el mercado eléctrico necesita hacer un análisis para ver a dónde están los distintos problemas. Por ejemplo, hay que ver el cargo de distribución en este país, ¿verdad?, que es un buen porcentaje de la factura eléctrica y que nadie lo está tocando. La matriz energética, el costo de reposición del agua, el precio del búnker. Es decir, hay que hacer un análisis integral. La interconexión. La interconexión. Pero, bueno, vamos a tener el punto. El CIEPAC es una carretera eléctrica para comercializar 300 megavatios. Ahí hiciste una inversión, los estados, tan grande que no se está ocupando porque los estados no se ponen de acuerdo cuánto van a cobrar en peaje por ese. Pero fíjate que es tópico del otro segmento, pero ahí hay más gato encerrado. O sea, yo creo que no solo es tema de peajes, sino que es tema de políticas. Pero por favor no nos cambie, que el próximo segmento viene más interesante. Amigos, yo sinceramente estoy preocupado por El Salvador. O sea,
tengo amigos que están cerrando una fábrica importante en su sector porque no aguanta el costo de la energía eléctrica, el costo del azúcar y el costo de la leche. O sea, a mí me preocupa, y yo creo que tú lo mencionaste, Francisco, las implicaciones que todo esto tiene en la inversión extranjera, inversión nacional, competitividad y la generación de empleos. ¿Cuál es tu análisis? Yo creo que tú lo has dicho varias veces, nosotros somos un país pequeño y como país pequeño hay una marcada tendencia en los sectores masivos a cartelizarlos. Entonces hay una relación de las grandes empresas de cada sector vinculadas a las políticas públicas. Y ya ha sido así desde hace mucho tiempo. Es parte quizás de una de las deficiencias de un país chico queriendo jugar a un mercado capitalista puro. Pero el grave problema es que la única manera de corregir eso, porque eso es una realidad, es tener entes reguladores de muy alto nivel, de muy alta pureza y capaz de ir poniendo reglas y vigilando que las reglas se vayan cumpliendo. Esa ha sido una debilidad nuestra. Generalmente las entidades supervisoras han sido débiles. De hecho, en el mundo lo son. Hay todas unas teorías económicas débiles ahora, y viciadas. Bueno, eso es más grave todavía. Pero digamos que en general en el mundo se está discutiendo la capacidad de los entes supervisores para ir adelante de las disposiciones de las grandes empresas mundiales. En la versión chiquita nos pasa aquí, es decir, cómo la superintendencia de bancos tiene capacidad para ir adelante de las decisiones financieras corporativas de los entes financieros. Pero lo mismo nos pasa con la cuestión energética, lo mismo nos pasa con el tema de competencia, es decir, las entidades reguladoras deben revisarse, deben dotarse de un mayor profesionalismo, de una alta capacidad y quitar cualquier posibilidad de vicio, es decir, tienen que ser entes no sesgados ideológica ni partidariamente. Esto es delicado, yo sé que esto es un tema, porque lo hemos visto frecuentemente en algunas manifestaciones, el tema del Canal 7, por ejemplo, nos ha dado señales de que la CIGET no anda bien, ¿verdad? Ha pasado en el pasado también, yo no estoy diciendo que esta CIGET sea, sino que es un tema que yo creo que deberíamos... Bueno, tuvimos a un abogado de CEL como superintendente general de electricidad. Pues sí, entonces fíjate que yo fui superintendente de bancos y sé que esa es una tarea delicada. Correcto. ¿Verdad? Y sé que en esa tarea, por ejemplo, yo lo mencionaba, cuando la superintendente de CIGET dijo que iba a tener una reunión para conciliar los intereses de la gente del Canal 7 y los que estaban en contra, públicamente Canal 11, dije, perdón. ¿ah? Canal 11 te está Canal 11, perdón, Omar, Canal 11. 7 sí. cable. Ese es ya la edad. El asunto es que cuando dijo eso yo me preocupé y lo dije públicamente. Un superintendente no está para conciliar. Correcto. Eso que le haga el ministro. El superintendente está para hacer cumplir la ley. Y no para otra cosa. Eso le puede gustar a alguien y disgustar a otro. Pero para eso está. El ente regulador. Entonces, para mí es un tema que debemos trabajar, se ha quedado tirado ahí, para poder exactamente ir corrigiendo los defectos de un mercado chico con sectores que obviamente generan empresas cartelizadas. Yo creo que es algo que hay que ponerlo sobre la mesa con franqueza, no con odio ni con nada, sino simplemente que es una realidad. Y por el bien del país. Y por el bien del país. Entonces, pero vaya, volviendo al tema eléctrico, yo sí creo y comparto con Julio que debería hacerse una revisión profunda de la estructura, de los distintos cargos que se hacen en la energía, la matriz, porque ahí hay que tomar una decisión estratégica en relación con la matriz, es decir, no es posible que nuestra energía renovable, sea agua, sea vapor, esté totalmente parada y lo que estamos es apostándole a las térmicas. Ahora hay la posibilidad del gas natural que está haciendo el proyecto y del solar y la eólica. Hay la eólica, el solar, lo que sea. Eso hay que hacerlo, pero además la lógica de fijación de precio requiere revisión, porque se presta a muchos trucos.
tú hablabas de uno en el pasado, yo he oído otros del presente. Es decir, es un mercado de poca transparencia. Entonces yo sí creo de que son de esas cosas que deberíamos buscar cómo hacer de esto un mercado más público, que la gente pueda saber qué está pasando, cuáles son los precios por hora que se están dando, qué máquinas están entrando, qué costos por máquina están jugando, hasta dónde esa teoría liberal, teórica de la microeconomía, de que el costo marginal del último producto es el que define el precio, se debería revisar, porque digo, no es un mercado altamente competitivo, entonces eso requiere cierto control y regulación del ente contralor. Entonces, todo eso creo que es una discusión, y dado que ya saltamos este pleito, que al final debemos celebrar que esto terminó, que el presidente tomó la decisión que tuvo que tomar, en él aceptó, y ya este es un punto terminado. Entonces, yo desempleado y usted recientemente desempleado también, podemos empezar a hablar del país. Yo creo que eso vale la pena. Pero fíjate que ese desempleo, Julio, y yo sinceramente creo que tuviste un privilegio el haber sido presidente de la AGEO, porque te dio muchísimo, y yo creo que tú le puedes dar muchísimo al país en tu conocimiento y experiencia para ver hacia adelante, o sea, y corregir los problemas que están destruyendo a El Salvador. A mí como salvadoreño, aunque yo me considero un ciudadano centroamericano, pero como salvadoreño me duele ver que El Salvador, que en un momento fue a la cabeza, hoy vamos a la cola del resto de los vecinos. Totalmente de acuerdo. Mira, el sistema eléctrico, o mejor dicho, el mercado eléctrico en El Salvador ha venido, dijéramos, evolucionando desde el 99. En agosto del 2011 entra el sistema de costos, ¿verdad? Y yo particularmente tenía una visión que mientras el 100% de la demanda no esté contratada, el sistema iba a tener un poco de variabilidad. ¿Por qué razón? Porque hay un mercado spot en El Salvador todavía donde el sistema marginal que está planteando, chico, distorsiona. Por ejemplo, te voy a hablar en el caso de la AGEO. Cómo la AGEO tenía una política comercial. De los 204 megavatios que tenía la AGEO, se determinó poner un porcentaje, el 30% de la producción en contratos bilaterales, es decir, uno a uno, otro 30% en contratos de largo plazo, que es lo que privilegia el sistema de costos, y por estrategia reservaba yo el 40%, que era mi máquina más grande, que era Verdín. El 40% yo me quedaba, primero porque si me fallaban las otras máquinas podía suplir los dos contratos. Tu reserva estratégica. Pero, dado el buen mantenimiento que se le daba a las máquinas, ese 40% nosotros lo mandábamos al spot. Y no era que nosotros quisiéramos, como en un momento se dijo, vender caro. No, es que el sistema lo privilegiaba. La AGEO podía marginar a cero, pero si un térmico en una hora determinada marginaba, por decirte, $180, arrastraba a todos aquellos que estaban sobre esa base. Eso creo que debe ser analizado. ¿Por qué? Porque en mi criterio no es lo más conveniente para el usuario, porque aquí al final de cuentas lo que deberíamos de ver es la factura que paga Chico y que dice, mira, solo somos dos y cómo es posible. Ahora, y no solo la factura de Chico en su casa, el que genere empleos. Sí, la producción, pero aún aquí hay gente en un sector, ¿verdad?, que consume hasta 99 megavatios, que solo tiene un foquito. Esa gente, yo sé que hablar de subsidios es bien complicado, pero aquí se recomendaba siempre, dijéramos, focalizar los subsidios y no hacer subsidios generalizados. Chicos, se podrá molestar, me podré molestar yo, ¿verdad? Que hoy me subió un 5 o 6 dólares, pero esa gente que tiene un salario mínimo y que le llegues a impactar, ese punto no se vale. Yo creo que necesitamos sentarnos, hacer una revisión total del mercado eléctrico, y aquí hay un ingrediente que hay que meter, que nadie lo quiere decir, y lo voy a decir con toda la franqueza. Aquí debe de haber una desburocratización para la concesión de permisos en todos los ámbitos, Alfredo. Aquí, ¿qué inversionista va a venir a poner una planta si para darte el estudio de impacto ambiental se te van a tardar 2 o 3 años? Es decir,
tenemos que haber conciliado, dijéramos, y yo soy partidario, estoy tratando de promover una reforma de silencio administrativo. ¿En qué sentido? Tú, como empresario, haces una petición a las autoridades, y si la autoridad no te resuelve en el plazo, ya sea te dice sí o no por estas razones, se entiende que la petición tuya es favorable. Y hasta entonces vamos en realidad a presionar aquí a toda esta burocratización, no de este gobierno, es el concepto que se ha venido en alcaldías, ¿verdad?, en gobierno central, en Corte Suprema de Justicia. Creo de que un inversionista aquí no viene, no solo por el tema de la energía, nos viene por un montón de situaciones, cuando en otros países en una semana vos tenés legalizada una sociedad anónima. Aquí hasta para sacar una solvencia, bueno, yo no sé si después de que te la dan está vivo el cristiano o no. Me explico, a ese colmo hemos llegado. Creo que es el momento ideal en que el país debe hacer un alto en el camino. Alfredo, por los próximos 10 años yo no vislumbro ningún proyecto energético del país. No porque no haya, sino el plazo para hacerlo es tan grande que nos estamos quedando hacia la resaca. Y si no, te invito a que me digas, fuera de San Vicente y Chinameca, que son los dos proyectos pilotos de la GEO, no hay nada. No hay nada, Hidro no hay nada. Honduras, que era, dijéramos, la Cenicienta, hoy pasó. Nosotros teníamos 204 megavatios, Costa Rica nos está igualando en matriz energética en cuanto a geotermia, está igual, entonces yo creo que es preocupante. Este tema no es de gobierno, este tema es de país y debemos de entenderlo con esa visión. Yo espero, es decir, que este arreglo que yo celebro se acabó, el mensaje que se le manda al inversionista es correcto, que los mecanismos alternativos de solución funcionan. Felicito a este gobierno porque pudo hacer una decisión difícil de tomar y lo concretizaron. Aunque es una decisión que se debe haber tomado hace correcto. muchos. Ahora, y no se tomó. Yo quisiera ampliar un poco el tema de Julio, y es que, dado que ya terminó este proceso, ya es terminado, hay que corregir uno de los grandes errores en la batalla que el señor Funes lanzó contra este socio, y es la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre las concesiones. Esa sentencia, que era para matar un pájaro, lo hicieron con un cañón y mataron toda una zona del bosque. No hemos visto las repercusiones todavía, pero la guillotina está puesta allí. La Sala de lo Constitucional, cuando razona por qué va a decir que tiene que ser concesionada por la Asamblea el subsuelo, hace una modificación del artículo 102 de la Constitución, que dice cuáles son las que tiene que ver el Congreso directamente, no está el subsuelo. Pero el tema es que en la valoración conceptual que hace, que son líneas jurisprudenciales y que sirven después para otras cosas, la Sala dice que todos los bienes de dominio del Estado son sujetos a concesión de la Asamblea Legislativa uno a uno. Te voy a decir cuáles son bienes de dominio del Estado, para que estemos claros. Las frecuencias de radio, las de televisión, todo el espectro radioeléctrico, el agua usada para fines industriales, es producto del subsuelo. Las canteras de donde sacan la piedra caliza para el cemento, es producto del subsuelo. Inclusive pudiéramos hablar que hasta la pesca industrial es producto del subsuelo. Entonces nos llevaríamos a una lógica donde cada una, fíjate bien, cada una de esas concesiones que han sido otorgadas por economía una, por agricultura otras, por ándala otra, tiene que pasar por los santos de la tendríamos que ir Asamblea. a la Asamblea Legislativa. Y para mí, te voy a ser sincero, eso es peligrosísimo. Para mí, inclusive he conversado con algunos de los magistrados, hay que buscar una manera de acotar lo que ya se dijo sobre el subsuelo, pues hay que quede, pero quitamos la tentación a cierta estructura de políticos de empezar a decir, no, si como ya van a vencer todas las concesiones de televisión en el 18, en el 17, entonces aquí vengan a mí a pedirme que yo les dé las concesiones.
a que le dé la concesión. Yo creo que este tema que menciona Julio, que es importante, el tema de la tramitología, pero también esos cambios de regla tan extraños, ¿verdad? Y todo por una batalla política contra una única entidad. Entonces, pero esa fue una decisión del órgano jurisdiccional, chico. Bueno, pero vos sabés cómo pasó, Julio. Vos sabés los detalles, vea. Yo sé dónde se hizo el escrito, sé quién lo presentó, bajo qué condiciones. Pero al final, bueno, pero si no hubiera tenido razón, no lo hubieran dado. Yo lo que estoy y que quiero recalcar es que esa sentencia, acordate que se declaró inconstitucional, ¿verdad? Te dice que aquellas empresas que al momento en que se declaren estuvieran explotando tendrán, que eso es lo que no ha dimensionado la GEO. La GEO hoy por hoy no tiene concesión. ¿Me explico? ¿Cómo no? Pero la tiene sujeta a la ratificación. Sí, pero no la puedes transferir, que era una de las cosas. ¿Por qué? Porque te dijo que mientras la asamblea no le ratifique, la modifique o se la cambie, no hay concesión. Entonces, eso sí me preocupa, ese limbo en el que está, se hace una ley de concesiones donde se ponen las reglas del juego claras. Que en teoría existe. Eso debería de ser. No, y que en teoría existe. La ley de concesiones. Pero no para concesiones y contrataciones. No, pero es que la sala fue, vamos, hay que separar las concesiones que se pueden dar por permiso legislativo general. Para eso necesitas una ley de concesiones, lo que dice Julio, y las concesiones que se tienen que dar una a una por el Congreso. El problema de esto es que la sala dijo que este tipo de concesiones se dan una a una. Una a una. Y que solo la asamblea podía. La GEO tiene que ir a pedirle a la Asamblea Legislativa que le ratifique, le modifique o le diga la concesión. Y que se va a volver negocio de los fieles de la balanza. Pero vaya, ojalá démosle el beneficio de la duda. Ojalá. Pero te puedes imaginar que para esto vas a tener que tener gente experta en geología en la asamblea, tenés que tener experta en hidrotecnia, tenés que decir, yo creo que fácilmente puede diferenciarse quién es el ente regulador normativo y fiscal, la CIGET. La CIFE es el que debe de facultar, de dar la concesión y ratificarla a la asamblea. ¿Por qué? Porque ¿quién es el técnico? Es la CIGET, y la asamblea es la que debe decir si ratifico o no ratifico esa concesión. Pues yo les agradezco a ustedes. Para mí ha sido una educación este programa y los invito a que sigan aportándole al país. Yo creo que en estos momentos se necesitan mentes claras y con experiencia para evitar cometer errores del pasado y generar políticas de futuro. Así que muchas gracias a ambos. Gracias, Julio. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.